La Academia de Marketing Online, episodio 362. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenida a un nuevo episodio de la Academia de Marketing Online, tu podcast sobre técnicas de marketing digital, negocios en internet y desarrollo personal para emprendedores. Yo soy Óscar Feito y si tú quieres, una semanita más seré tu Sherpa en esta apasionante expedición a través de los negocios en la red. Cada lunes vas a encontrar aquí una buena dosis de formación, inspiración y motivación para ayudarte a construir un negocio rentable y gratificante en internet. Si quieres comenzar tu propia aventura digital y aprender cómo conseguir clientes desde cero, he grabado una masterclass con la hoja de ruta exacta que he seguido yo. No te digo que sea la única, pero es la que me ha funcionado a mí. Puedes acceder a la clase en www.oscarfeito.com/clase. Bueno, ¿alguna vez has tenido la sensación de que hay como demasiadas cosas en tu vida? Demasiadas cosas que hacer, demasiados compromisos, demasiadas distracciones, demasiado que ver, que conocer, que aprender, que leer, como si tu negocio y tu vida en general fuera una interminable lista de tareas pendientes que no solo no termina nunca, sino que cada vez incorpora más y más cosas. Donde parece que el éxito y la felicidad dependen de cuántas cosas tachas de esa diabólica lista, aunque en realidad la lista siempre se regenera y siempre vas a remolque. En estos casos incluso las cosas más agradables se convierten en obligaciones y los placeres se convierten en deberes. Nos convertimos en una bolita de pinball que rebota de un lado para otro sin aparente control ni autonomía, apagando fuegos a diestro y siniestro y acumulando piezas irrelevantes de un rompecabezas que nunca estará terminado. Bienvenidos al caos, bienvenidos al desorden y a la confusión. Pero no tiene que ser así. En realidad, más es menos y menos es más. Seguro que lo has escuchado 1000 veces y la teoría suena divina de la muerte, pero ¿cómo se aplica este concepto minimalista en la práctica? Nuestra invitada de esta semana precisamente es minimalista y organizadora profesional. Lucía Terol es autora del libro Esencia Minimalista y ha acompañado a cientos de personas a organizar su casa, sus finanzas, sus negocios y, en definitiva, su vida. En el programa de hoy, Lucía nos va a ayudar a reducir el ruido de lo superfluo para generar orden y equilibrio en nuestra actividad profesional y también en nuestra vida personal. Este episodio de la Academia de Marketing Online está patrocinado por WebEmpresa. WebEmpresa te ofrece alojamiento rápido, seguro y flexible con soporte las 24 horas al día para convertir cualquier proyecto digital en una realidad. Por eso, desde hace años confío en WebEmpresa para alojar mi propia página web. Accede a sus cursos gratuitos en www.webempresa.com/university y aprende cómo construir la web de tus sueños paso a paso y desde cero. Bienvenida a la Academia de Marketing Online, Lucía, y muchas gracias por estar hoy con nosotros. Madre mía, Óscar, muchas gracias. ¡Qué introducción tan maravillosa! Muchísimas. Mira, yo siempre digo, yo solo extraigo lo que los invitados e invitadas de este programa hacen. Lo embellezco un poco, pero el mérito es vuestro, Lucía. Así que es un placer. ¡Qué delicia! Muchas gracias. Vamos a retroceder a esa época de tu vida, Lucía, que yo he estado investigando, he estado cotilleando, en la que tú viajabas de país en país con una maleta gigante como el baúl de la Piquer a cuestas, acumulando cosas, posesiones, por si acaso. ¿Cuándo te diste cuenta de que tener más pertenencias o guardar más cosas por si acaso también tenía un precio? Mira, pues tardé bastante en darme cuenta. Yo me hice primero adicta a las becas. ¿A las becas? Sí, tenía un buen expediente académico. Sí. Por lo que todas las becas que pedía me lo iban dando, entonces empecé a viajar. Primera beca Erasmus, después una beca internacional, otra beca por un tema de investigación. Y a partir de ahí, pues fui viajando, pero no era consciente. Me iba con mucha maleta, me volvían con mucha maleta más cosas que había comprado y entonces tenía como muchas maletas. Y fue solo después cuando yo me especialicé en temas de cooperación internacional y mi vida profesional empieza por ahí. Al viajar a distintos países en los que quizás estaba un año completo fuera y me iba con mi maleta gigante llena de cosas, estaba un año y después volvía al que era mi casa. Pero la persona que volvía no era la persona que se había ido. Y entonces yo llevaba las cosas de la maleta más cosas del lugar donde había estado viviendo y me encontraba con una casa llena de cosas que muchas veces ni recordaba, ni reconocía y no me representaban. Porque durante ese periodo de tiempo la persona que se había ido y la persona que había vuelto eran dos personas diferentes. Y a partir de ahí fue cuando me empecé a cuestionar. Fue cuando empecé a ser consciente de ¿qué pasa aquí?
porque cada vez hay más. ¿Por qué ibas guardando? O sea, que tú ¿era consciente o era como, no sé, recuerdos o era simplemente que uno va acumulando? Yo estudié en Londres, yo estuve 6 años viviendo en Londres, estudié en la universidad y luego estuve ahí trabajando. Y esto que me cuentas me suena bastante, porque yo iba acumulando también que si una lamparita por aquí, que si una cosita de incienso por allá, que si unos libritos, que si una lamparita cookie y unos cojines. Y luego tuve, claro, la mudanza fue espectacular, pero ¿tú por qué acumulabas? Yo creo que tenemos una tendencia, todavía no he encontrado a alguien que no la tenga. Yo recuerdo que esto lo dije en una conferencia que daba y decía, todos tenemos tendencia a acumular. Y me dijo una persona, yo no. Y le pregunté, ¿hay espacio de sobra en tu agenda? Sí. Y entonces me dijo, no. Y yo creo que tenemos como una tendencia a llenar, pero no lo veo como ni siquiera como algo negativo, sino que tenemos esa curiosidad que nos hace que nos interesen cosas diferentes. Pues esa lamparita te interesa, esos cojines, esos libros, ese no sé qué, como que tenemos distintas inquietudes que se van despertando y que muchas veces se resuelven a través de objetos concretos que se van añadiendo a tu vida. Yo creo que el conflicto no reside tanto en que lleguen objetos nuevos a nuestra vida, sino en que no nos cuestionamos los objetos que quizás ya no están en coherencia con nuestro presente y que no tiene sentido que continúen en nuestra vida. Yo fíjate, hay una cosa respecto a los objetos y luego hablaremos de pertenencias, digamos, no materiales, pero sí. hay dos cosas que según me estabas contando me han venido a la cabeza. Una, las fotografías. Cuando viajamos, vamos a, yo qué sé, con nuestros hijos o con nuestros amigos o lo que sea, a un sitio, es como que obsesivamente queremos obtener algo que nos haga recordar luego ese momento. Pero curiosamente, ¿cuántas veces luego vemos esas fotos? Es decir, nosotros en mi casa tenemos cajones llenos de fotos de los niños, de las antiguas que se imprimían y en álbumes. Nunca las hemos vuelto a ver y me pregunto para qué las tenemos, ¿no? Y luego realmente esa sensación de ir acumulando ya no tanto posesiones, sino, no sé, como recuerdos que muchas veces yo hago limpieza en casa y digo, a ver, esto no me sirve, no lo uso, es un disco duro antiguo o es una cosa que compré en su día de una taza o de una lámpara de un viaje. No me sirve, pero no quiero tirarlo. Es como que estoy tirando una parte de mí. O sea, ¿dónde está el cortocircuito ahí? ¿Cuál es el error de enfoque? Mira, y aquí veo dos cosas. Te voy a contar una experiencia mía que para mí fue muy, muy gratificante. En mis distintas profesiones hubo un momento en el que fui una especie de guía turística de un grupo así de una agencia que tenía una visión social, y recuerdo un momento en el que estaba en Indonesia en un volcán que se llama el Bromo, que lo que se hace así, lo que se hace de típico es ir a ver el amanecer desde allí. Yo recuerdo que estábamos viajando en pleno boom, no sé si era un agosto, pero había muchísima gente, mucha gente, porque todo el mundo va a la misma hora, al mismo punto, a ver el mismo amanecer. Y recuerdo un instante en el que yo, para poder verlo, me subí a una especie de farola que había, y lo que vi cuando me subí desde ahí eran decenas y decenas de personas con sus móviles hacia arriba, que no estaban pudiendo ver el amanecer a través de sus propios ojos y estaban prefiriendo grabarlo en vez de buscar a su alrededor si había algo que tuviera una visión más elevada a la que subirse. Y a mí aquello me hizo replantearme, me hizo cuestionarme. Digo, ¿estoy viviendo mi vida a través de una pantalla? ¿Estoy valorando más el tener el recuerdo físico? Ni siquiera sé si es para mí o para mostrar o para tener como esa vivencia o ese tic de yo he estado aquí en el amanecer. Claro. O realmente esto es algo que estoy eligiendo vivir. Y soy consciente, y a partir de entonces fui consciente de que muchas veces, a la hora, especialmente, te lo digo por las fotografías, ¿no? A la hora de situaciones que estoy viviendo, principalmente pues con mi hijo o cosas así, yo me cuestiono, digo, ¿realmente cuando me veo esa tendencia de sacar el teléfono, digo, ¿realmente es el momento? Y hay momentos en los que sí, y hay los momentos en los que me di cuenta que no, que lo que tengo que hacer en ese instante es simplemente vivir la experiencia. Y lo curioso es lo que tú comentas, que a veces creemos que necesitamos el recuerdo para que el recuerdo físico, en este caso en formato foto, para no olvidarlo. Para no olvidarlo. Sí, pero sí. Lo cierto es que los recuerdos reales se quedan en el corazón. Qué bien, que sí, estoy totalmente, vamos, se me ponen los pelos de punta porque estaba pensando, tú sabes las fotos que hicimos cuando yo tengo mellizos. Igual sí. Hicimos 700 fotos en el hospital, pero además mi mujer tuvo una movida gorda y estuvo en la UBI, o sea, bueno, fue casi no sale de ahí, me veía yo con 2 churumbeles, digo, madre de Dios la que me espera. Afortunadamente luego salió bien, pero la conclusión es que tuvimos mucho tiempo para hacer muchas fotos. Los recuerdos que yo tengo no son de fotos.
Los No. recuerdos que tengo de nuestros viajes familiares, incluso de cuando yo era joven, de, yo qué sé, situaciones en la universidad o con mis amigos, en distintas épocas de mi vida, no necesito una foto para recordármelo. Incluso cuando me estabas contando lo del volcán, yo pensaba, seguro que al final, entre preparar el objetivo, la cámara, la cinta, comprobar la tarjeta de memoria, miras para arriba y ya ha salido el sol. Te lo has perdido. No has podido ni grabarlo, ¿no? Y seguro que mucha de esa gente que tú veías desde arriba tuvo esa situación. Y luego has dicho otra cosa que es también el colgarnos la medallita, ¿verdad? El compartirlo. O sea, ya no solo voy a hacer fotos de mis hijos o de este amanecer, sino lo voy a subir a Instagram para que vean cómo soy. Vamos a ir transitando un poco hacia pertenencias, digamos, intelectuales, ¿no? Sí. No materiales, o sea, el conocimiento que acumulamos, esto es la Academia de Marketing Online, hay emprendedores, emprendedoras, que vamos acumulando conocimiento de forma casi compulsiva, ¿no? Los blogs que leemos, los directos, los webinars, los emails a los que nos suscribimos, los podcasts que escuchamos, el FOMO, ese pánico a quedarnos fuera y perdernos. Bueno, pues a lo mejor ese trocito, Lucía, de conocimiento que podría suponer la diferencia entre el éxito y el fracaso. No vaya a ser que me pierda el email que va a cambiar mi vida, no vaya a ser que me pierda el webinar que va a resolver mi negocio. ¿Cómo sabemos, cuándo sabemos suficiente? ¿Y cuándo tenemos ya suficiente conocimiento? O sea, ¿cómo enfocas tú personalmente, Lucía, como emprendedora que eres, el aprendizaje? O sea, ¿cómo dices tú, oye, pues voy a hacer el podcast, o como hablábamos antes, voy a mejorar mi sonido, o voy a hacer esto? ¿Y cómo decides tú que ya sé lo suficiente y ya está, no voy a seguir acumulando este conocimiento porque sí? Yo creo que para mí un punto clave fue el darme cuenta de que nunca iba a saber suficiente en relación a lo que yo creía que tenía que saber. Quiere decir que hay tanta información y cuanto más buceas en cada una de las áreas del emprendimiento, más información encuentras. Es como que tú tienes un concepto, por ejemplo, el concepto audio, que es como muy básico, ¿no? Y muy tangible. Audio para el podcast. Pues si te metes dentro de eso, hay toda una rama que se va bifurcando en distintas ramas diferentes. Sí. Para mí un momento clave fue el darme cuenta de que no iba a poder. O sea, es de que físicamente no tenía vida suficiente para leerme todo lo que en mi lista de libros pendientes estaba. Es decir, no podía físicamente. Y eso me dio como una parte de frustración y al mismo tiempo un alivio. Un descanso, sí. Porque dices, si ya crees o determinas que es imposible, de repente te liberas del peso de tener que llegar a eso. Y eso, quizás en mi caso, fue un movimiento interior que representó a nivel externo pues mucha más conciencia a la hora de tomar decisiones. Y es algo que me sigue acompañando, porque yo tengo la certeza de que no quiero y no puedo llegar a todo. Pero eso también va aparejado con otra cosa que es difícil, porque esto lo que hace es que destapa una cosa, Lucía, que es el mejor hecho que perfecto. Es decir, el hecho de que tú seas consciente de que no vas a ser ingeniera de sonido, no lo necesitas, no te hace falta, no es necesario, o sea, no tiene, o sea, es decir, o que nunca vas a saber suficiente, como tú has dicho, de este asunto, que a mí me llegan todos los días emprendedores y emprendedoras, no sé lo suficiente de coaching, no sé lo suficiente de esto, no sé lo suficiente del otro para yo erigirme aquí en un blogger o en un podcaster o en un youtuber de este asunto, vale, perfecto, pero la contrapartida de eso es, ok, y eso significa, pues que corremos el riesgo de ser un impostor, ¿no? Es decir, bueno, si yo voy a grabar un podcast y no sé todo lo que hay de sonido, o voy a hacer email marketing y no sé muy bien de copywriting, es, oye, liberarse del perfeccionismo y acostumbrarse a, oye, suficiente, ¿no? Yo en mi caso lo que he vivido, no sé si pueda ser representativo de otros emprendedores o emprendedoras, no sé si o soy un bicho raro, pero en mi caso lo que me ocurría es que muchas veces usaba esta búsqueda de conocimiento como medio para mantenerme ocupada y no dedicarme a aquello que realmente era aquello que me aportaba valor y que sería una prioridad. Entonces, en mi caso, realmente venía muchas veces por ese, bueno, pues voy a mirar estos plugins, a ver cuál elijo, en vez de dedicarme a redactar ese contenido que es como el foco angular. Y yo tuve una gran ventaja que en mi caso concreto, mi emprendimiento y mi maternidad, es decir, el ser madre y emprender, han ido casi de la mano. Y esto a mí me ha venido tan bien porque me ha obligado a tener un horario reducido y ese horario reducido dedicado al emprendimiento me ha forzado a priorizar aquello importante. Qué bien. Y es curioso como menos horas en mi caso no ha ido en detrimento de la calidad de mi proyecto, sino yo creo que ha ido en beneficio, porque probablemente si hubiera tenido el doble o el triple de horas me hubiera perdido en un montón de ramas
que probablemente pues hubieran aportado, pero no sé si en mi caso preciso yo hubieran sido evasiones de aquello que realmente tenía que hacer. Qué bueno, has dado una cosa que de hecho era una cosa que iba a tratar a continuación, o sea que es que me has leído la mente porque es lo que te iba a preguntar es hasta qué punto el acumular, en este caso el acumular conocimiento, es una excusa para postergar la acción y la toma de decisiones, ¿verdad? Es decir, bueno, en el fondo, yo no lanzo mi podcast porque me da miedo que me escuche mi tía, mi madre y punto. Y encima que el cuarto que me escuche me critique. Con lo cual lo que voy a hacer es decirme a mí mismo que no sé lo suficiente, ande vas, no sabes ni lo que es un MP3, a dónde te metes, tú tienes que aprender más. Y entonces lo que estamos haciendo es poniéndonos una excusa para no lanzar. Y la excusa es no sé lo suficiente, tengo que seguir acumulando conocimiento, ¿no? Y yo creo que eso es muy real. Y luego la otra cosa es la actitud con la que enfocas tu proyecto. Oye, mucha gente está emprendiendo a tiempo parcial y tiene la opción de decir, oye, yo solo tengo 3-4 horas al día, con esto no hago nada, así que ni lo intento. O tu actitud, porque es una cuestión de actitud. Es, oye, tengo 3 horas por esta situación familiar, por esta situación, porque tengo un trabajo, por cualquier otra razón. Voy a aprovecharlo al máximo, con lo cual yo creo que hayas dado 2 puntos excelentes. ¿Hay algo relacionado con esto, Lucía? Yo intuyo que es algo con lo que vamos a tener que aprender a lidiar, que es el miedo a decir no. Y esto, yo no sé, yo intento practicarlo, pero confieso que no es fácil, ¿no? ¿Qué preguntas debemos hacernos? Y sobre todo, ¿qué preguntas debemos responder? Porque lo fácil es hacer la pregunta, luego hay que de responderla. A la hora de valorar todas estas propuestas y colaboraciones que nos llegan, gratuitas y también de pago, de, oye, Óscar, vamos a hacer este evento virtual. Te hemos puesto como ponente estrella que nos des una charlita de tal, que no te va a llevar nada, ¿no? O tal, oye, este curso, o esta clase, o grábame una masterclass como bonus que a ti te va a dar mucha notoriedad, que... ¿Cómo podemos realmente valorar esto, Lucía, sin tener esa agobiante sensación de que si decimos no a esa colaboración, estamos o diciendo que no a la oportunidad de nuestra vida, o estamos quedando como unos desgraciados, o como que no queremos ayudar? ¿Cómo lo enfocas tú esto del no? Mira, yo lo he enfocado, a mí es algo que me ha costado mucho. Estás dando justo en los puntos claves de mi propio proceso. La llaga, ¿no? Metiendo el dedo. Sí, totalmente. Y para mí fue muy revelador el darme cuenta de que podía decir que no. ¿Sabes? Yo primero es que todos los cambios para mí empiezan primero en una parte interna, y es primero darme cuenta de que podía decir que no. Había una autora que se llama Elizabeth Gilbert, bueno, está todavía viva, y esta mujer decía, ella acompañó a su pareja en su lecho de muerte y durante mucho tiempo estuvo desconectada. Y decía que tenía como cientos y cientos de emails que recibía. Y ella dice que en un momento se planteó, si yo me encontrara a alguien en mi cocina de mi casa tomándose un café sin que yo la haya invitado, ¿qué haría? Pues le echaría por la puerta. Es decir, ni me plantearía intentar ser amable con esa persona para decirle que se vaya de mi casa, porque se ha metido en mi casa sin que yo le diera ningún tipo de permiso. Y ella decía, yo en algún momento me planteé que con mi email era algo similar, que mi email es mi casa, solo que es mi casa virtual. Y que hay momentos en los que puedo responder, hay momentos en los que no tengo por qué responder y que simplemente puedo echar a alguien de mi casa. Y para mí aquello fue tan gráfico y tan revelador que de alguna forma como que le dio más sustancia a algo que yo ya estaba haciendo. Es lo que te decía, como en mi caso yo trabajaba 4 horas al día durante mucho tiempo y ahora tampoco te creas que trabajo muchas más horas diarias, el no ha tenido que formar parte de mi día a día para mantener el equilibrio en las facetas de mi vida, porque yo tenía claro que quería ser una madre presente y quería estar 100%. Además, durante un año estuvimos también viajando por el mundo con nuestro hijo, entonces el tiempo era limitado y el no fue algo que llegó a la fuerza. Entonces, primero, aceptar que puedes decir que no. Segundo, prepararte para decir que no. Que puedas decir que no no quiere decir que sea sencillo. En mi caso, yo lo que hago es que tengo un atajo de teclado, que es NOOO, que es no, y es un mensaje súper bonito que dice, hola, gracias por contar conmigo para esta propuesta, como ya sabes soy minimalista y tengo que aplicar... Tú es que lo tienes muy fácil con lo de yo soy minimalista. Yo voy a decir, mira, yo no soy yo he aprendido de Lucía que es minimalista, yo me voy a añadir esa. Sí, sí. Y tengo esa respuesta estándar y para muchas cosas digo que no y después digo que sí a otras.
no tengo tampoco un criterio concreto. Si llega la propuesta en el momento oportuno, que tengo espacio para ella, si es algo con lo que resueno, si es algo que me inspira, yo creo que muchas veces lo sentimos, ¿no? La forma incluso en la que te mandan el email. Yo hay propuestas que he dicho que no porque me di cuenta que es un copia y pega, que la persona no sabe ni quién soy. Sí, es más fácil así. Eso es verdad que es más fácil. Luego yo creo que hay otro componente también. O sea, uno es el ser consciente del tiempo de uno mismo y de que, oye, que bueno, las prioridades de los demás no tienen que ser las nuestras y un poco en este sentido de la persona que se planta en tu casa y tú en ese momento pues, estás con los rulos, con la bata, o sea, es decir, no me viene bien ahora esta visita, ¿no? El familiar este que se presenta y que te está tocando al timbre, que no, que pasaba por aquí, ¿verdad? Pero yo creo que hay otra y que en parte es porque nuestros negocios denotan, yo creo que nos preocupamos realmente y realmente queremos ayudar y queremos aportar. Entonces tenemos ese conflicto del ¿y qué pensarán? O sea, ¿cómo yo combino esto que digo de que quiero ayudar a la gente con luego no participar en un congreso? Es como que estoy chocando con mi propio, con lo que yo quiero representar. Entonces ahí es cuando de repente es más difícil todavía. Realmente yo creo que nuestra área de genialidad, y cada uno lo sabemos, es una, ¿no? Y en mi caso es acompañar. Yo sé que lo que se me da bien es acompañar a personas en sus propios procesos. Y siento que teniendo esto claro, cuando tú entras en paz con esto, cuál es tu área de genialidad, el hecho de que decir que no a algo que podría ser una oportunidad, pues probablemente podría ser una oportunidad, pero no va en detrimento de aportar valor a las personas a través de mi área de genialidad. No estoy renunciando a mi misión o a mi emprendimiento. Y también quizás algo a matizar es que no tenemos por qué decir que no a todo. Si hay algo que realmente te aporta valor en lo que quieres estar, aunque eso implique que renuncias un par de horas a otra cosa que también te aporta valor, pues yo le veo sentido a estar. Me encantan estas conversaciones porque son espacios también en los que yo misma me cuestiono, yo misma aprendo y no quiero renunciar a estos espacios. Lo que tengo claro es que solo voy a decir que sí a esos espacios concretos que realmente sean una prioridad para mí también. Y que eso no va en detrimento de mi proyecto porque es que no podemos llegar a todo. Sí. Y tener esto de base y de mantra y no quiero llegar a todo, te hace de alguna forma tener mucha paz en ese no. Y darte cuenta de que lo que la otra persona reacciona, la forma de reaccionar de la otra persona cuando tú le dices que no, pues ya no entra dentro de tu poder, de tu área, ¿no? De tu campo de influencia. Que hay una parte que depende de ti y otra parte que depende de la otra persona. Ahí has dicho una cosa especialmente interesante, que es entender que si yo realmente quiero ayudar a alguien en mi proyecto, como aquí pues un poco es la base en la que, sobre todo los que hacemos mucho marketing de contenidos y este tipo de cosas, si yo quiero ayudar a alguien, tengo que renunciar a ayudar a todos. Entonces es una forma, yo creo, muy bonita de verlo, ¿no? Es decir, yo si intento ayudar a todo el mundo, intento quedar bien con todo el mundo, intento participar en todo, que no dudo que la mayoría de los proyectos de verdad van con buenas intenciones y que realmente van a llegar a gente y que realmente pueden extender nuestro mensaje, pero si yo quiero hacer todo, al final no ayudaré a nadie. Entonces, si verdaderamente quiero ayudar a alguien, 2 o 20 o 200 personas, tengo que renunciar a otras 2000. Y yo creo que viéndolo así es como menos nocivo, ¿no? Cuando bueno, por lo menos hemos dado ahí varias sugerencias que cada uno elija la que quiera, pero se puede hacer. Vamos a cambiar un poco de marcha, vamos a mirar un poquito hacia afuera, Lucía, porque, claro, sí. Cuando hablamos de minimalismo, pues últimamente es verdad que se ha puesto muy de moda el tema del minimalismo doméstico, ¿no? Hacia afuera, ¿no? De nuestra casa, sí. Nuestro espacio de trabajo. Y yo creo que es muy complementario, pero no sé si el desorden exterior es una causa provocada por nuestro desorden interior o es al revés, o es que el ser unos piltrafas por fuera nos desordena por dentro. Y en todo caso, ¿por dónde empezamos a librarnos de esa carga extra que sentimos? Porque yo creo que todos tenemos un poco las dos cosas. Acumulamos por fuera y acumulamos por dentro. Recuerdos, pensamientos, emails, marketing, podcasts, blogs, todo esto. ¿Por dónde empezamos a librarnos de esa carga extra? ¿Por dentro o por fuera? Yo lo que he visto que en mi caso particular, y por eso me dedico mucho al mundo exterior, es que es más sencillo identificar los aprendizajes a nivel externo, porque los aprendizajes a nivel interno muchas veces se quedan a nivel conceptual. Yo lo he entendido, lo tengo claro, pero después me cuesta materializarlo porque es una idea. Sí. Y esa idea no deja de ser un concepto que no he integrado.
Quiero decir, yo te puedo decir que es sencillo decir que no, pero si para ti es difícil decir que no, por mucho que tú lo intelectualices, que es sencillo decir que no, te va a costar decir que no. Entonces, yo lo que he visto que cuando hacemos este proceso con los objetos, empiezas a identificar aprendizajes que no solo te sirven en relación a los objetos, sino que también te sirven a otras áreas de tu vida. Por ejemplo, si yo estoy en el... yo es que trabajo mucho con el tema de las casas, entonces me vienen muchos ejemplos de la casa, pero yo creo que se pueden extrapolar incluso al área del emprendimiento. Sí. Yo recuerdo una mujer que estaba acompañando en una de las últimas formaciones de Ordena tu casa, y ella sacaba las toallas y me decía, Lucía, es que me he dado cuenta de que estoy usando las toallas más viejas, las que secan incluso peor, y tengo toallas nuevas que guardo para cuando reciba visitas. Y realmente no es que esté recibiendo visitas a diario, sino que recibo visitas puntualmente. Y ella después reflexionaba y me he dado cuenta de que esto de dejarme para atrás o de este sacrificio por amor es algo que replico en otras áreas de mi vida. Si esta persona integra este aprendizaje a través de las toallas, ya deja de ser algo conceptual que yo le he dicho. Tú tienes que... El sacrificio no va con el amor. Yo le puedo decir eso, pero por un lado entra y por otro sale. O deja de ser una frase... Pero es que es una ilustración de vivir el presente, porque a lo mejor mañana te cae un piano de cola en la cabeza, o vete tú a saber qué, y esas toallas nunca van a salir de la funda. Exactamente. Y cuando ya lo ves en las toallas, de repente es como... ¡oh! Hay un momento en el que integramos los aprendizajes que no es ni siquiera algo textual, que tiene palabras, sino que suele ser... ¡oh! Te das cuenta, y en ese te das cuenta es cuando se produce el cambio. Oye, Lucía, una pregunta. ¿Tú estás en Madrid? No, estoy en Valencia. Vale, es que acaba de pasar un avión por encima de mi... Perdona, que es un comentario un poco random, pero es que acaba de pasar por mi lado un avión y me he puesto mute, lo habrás oído antes y los oyentes probablemente lo han oído, y es que ahora lo estoy oyendo por ahí. Por mi lado. Y es que creo que es el mismo avión. Perdóname, no te quería distraer con este comentario random, pero aquí somos así y me ha hecho bastante gracia. Hay una cosa que te voy a contar que... Dime. Obviamente es un problema, ¿vale? Para mí, yo creo. Fíjate una cosa que yo hago. Yo acumulo contenidos, por ejemplo, un videojuego. Yo tengo un videojuego, yo soy fanático de los videojuegos de estos de los años 90, las aventuras gráficas, y hay uno que se llama Thimbleweed Park, que es de los creadores del Monkey Island, que igual te suena todo a chino, pero yo lo tengo comprado para jugar algún día especial de mi vida. No sé si estoy esperando a que me retire. Yo me he llegado a comprar libros, Lucía, a tener series de televisión, a tener episodios de mi podcast favorito de cine, que hablan de mi película favorita de cine, que es Los Goonies. Lo tengo en mi iPod desde hace 6 años, 7 años, y estoy esperando un momento especial para escucharlo. No lo he escuchado todavía. Me he comprado libros que me moría de ganas. Episodios de series que es el final de la serie me ha llegado a pasar de esperarme meses para no estropearlo, para guardar. Es como las toallas. Es que es así, tal cual. Me estoy quedando flipado. Es no vivir ahora. Es decir, ¿por qué no juego a ese videojuego ahora? ¿Por qué no veo esa película? ¿Por qué no me escucho ese podcast ahora mismo, en cuanto cuelgue contigo? ¿A qué estamos esperando? Ese es un plan maravilloso, Óscar. Es que es eso, ¿a qué estamos esperando? Es que nadie nos asegura un día más de vida y este es un topicazo. Sí, pero sí, yo creo que esta situación que estamos viviendo, yo creo que es una gran enseñanza en relación a esto, de que nadie nos puede asegurar un minuto más de vida y que muchas veces aplazamos en los cajones de algún día aquellas cosas que son verdaderos tesoros. Sí, no hace falta un viaje, no es decir, no, yo algún día cuando me jubile me haré este viaje de vuelta. No, es que es ese libro que tienes en tu estantería esperando. Yo, vamos, igual no todo el mundo es tan psicópata como yo en este sentido y la gente no tiene este problema, pero si durante el año de confinamiento no he jugado a ese videojuego, Lucía, o no he escuchado ese podcast, voy a tener que subir el nivel de training porque mal va. Déjame que te diga una cosa. A lo mejor piensas que ahora no es buen momento para empezar un negocio en Internet. Pero si no lo haces ahora, con la que está cayendo, probablemente no lo harás nunca. Porque en realidad, nunca es buen momento. O dicho de otra forma, siempre es buen momento. Si llevas tiempo con la mosca detrás de la oreja y quieres lanzar tu propio negocio en la red, pero no sabes ni por dónde empezar, tienes que echarle un vistazo al método Génesis. En Génesis, por primera vez te desvelo el método que solo comparto con clientes privados y empresas que pagan miles de euros por trabajar conmigo a una fracción del precio. El método Génesis está diseñado para que finalmente puedas dar vida al negocio de tus sueños en Internet. Es una formación online distinta a cualquier otra que hayas visto, porque cubre todo lo que necesitas saber para crear tu propio negocio paso a paso, en el orden correcto y con ejemplos 100% reales.
No son más piezas sueltas, no son objetos relucientes, no sobra ninguna pieza ni falta ninguna, son solo las que necesitas en el orden en el que las necesitas. Génesis es la formación más completa que he creado hasta la fecha y es el resultado directo de miles de horas de reuniones, consultorías y mentorías privadas con otros emprendedores. Descúbrelo en www.oscarfeito.com/génesis. Y ahora, sigamos con nuestro programa de hoy. Estamos hablando con Lucía Terol, organizadora profesional, autora del libro y del podcast Esencia Minimalista y creadora de sencillezplena.com, que es un espacio súper chulo para aprender cómo vivir mejor con menos, básicamente. Todo este proceso de cambio, Lucía, porque al final estamos hablando de cambio, ¿no? De cambiarnos, ¿no? A veces percibimos que hay un precio y que ese precio es tan elevado, que ni siquiera nos atrevemos a dar el paso. Tú tienes experiencia acompañando a personas, nos has hablado aquí de mujeres que desean dar ese paso, organizar mejor su vida, su casa, sus negocios. ¿Cuál es el precio que hay que pagar? ¿Cuál, a tu juicio, es el obstáculo más difícil que hay que superar para empezar a no interiorizar, sino aplicar esta vida un poquito más minimalista, que no significa ir en taparrabos por la calle, ¿sabes? Que yo creo que también se exagera un poco, pero ¿cuál ves tú que es el bloqueo gordo? Mira, yo creo que hay dos. Primero, el concepto de minimalismo, que yo creo que es un concepto que da mucho miedo y el ejemplo de taparrabos es maravilloso. Sí, gracias, sí, Óscar. Sí. Porque a veces se cree que el minimalismo es menos. Y ese menos tiene sentido cuando hay exceso. Y entonces hay un punto en el que es menos. Pero hay un punto en esta balanza en el que menos ya no es más. En el que por tener menos no eres mejor. Y en el que ese menos implica el mismo desequilibrio que ese es más. No eres más por tener más cosas, no eres más por tener más conocimiento, no eres más por tener más lo que estés acumulando, cada cual lo que está acumulando, pero tampoco eres más por tener menos cosas, o menos libros, o menos toallas, o menos lo que sea. Y en ese equilibrio, en ese camino de en medio, es donde está el minimalismo, al menos donde yo lo veo, que es identificar y priorizar aquello que nos aporta valor. Y aquí te respondo a la segunda cosa. Yo creo que la parte más compleja es quizás interior, de nuevo, porque es darnos cuenta de que no estoy dejando ir, estoy dejando espacio. Y cuando yo integro esto, de que no estoy dejando ir cosas en mi casa, estoy dejando espacio para el orden y para aquellas cosas que ni siquiera recuerdo que tengo y que ni siquiera uso porque hay tanto que estoy desbordada y que muchas veces son esos tesoros que se esconden al final de los cajones o al final de las estanterías o al final de la lista de cosas para hacer en la agenda o al final de los libros para leer o al final de los podcasts para escuchar. Entonces yo creo que el primero es ese cambio interior de darme cuenta de que no estoy dejando ir, estoy dejando espacio. Y cuando yo integro eso, el proceso deja de ser una lucha y se vuelve algo que embarcamos con curiosidad y satisfacción, porque no estoy dejando ir cosas, estoy dejando espacio para aquello que es una prioridad y que en muchos casos ni siquiera la tengo identificada, y el propio proceso de revisión te lleva a identificar tus prioridades y eso cambia mucho la energía. No lucho contra mi casa o contra mi agenda, contra mi emprendimiento. De repente me embarco en esta aventura desde una curiosidad que me hace disfrutarla. Sí, ahí has dado la mega clave, que es que no tiene que ser una lucha constante contra los elementos. Y esto, fíjate que es un tema recurrente. Hace pocas semanas hablábamos aquí con Endika Montiel, que fue jugador de fútbol en el Athletic de Bilbao y ahora es el preparador físico de muchos deportistas de élite, muchos entrenadores, fue campeón de fitness de Euskadi, o sea, una máquina, ¿no? Y hablábamos de alimentación, de hábitos, de ejercicio físico, y dice, cuando tú tienes que luchar contra los elementos, dice, voy a comer mejor, y es una lucha para ti, voy a dejar de fumar, es una lucha, es un sacrificio, es yo contra el mundo, yo contra los elementos, venga, voy a renunciar, voy a tirar todo esto en mi casa, pero en el fondo no creo en ello, es una lucha, tú has dicho lucha, es un sacrificio constante, al final no puedes con ello eternamente.
Yo creo que tienes que interiorizar realmente lo que... Es que lo has definido perfectamente, ¿no? Es hacer hueco, no es un sacrificio de voy a ver si me acostumbro a vivir con menos. No, es darse cuenta, no necesito 7... Yo tengo un juego de vasos de la historia del Real Madrid porque nos lo dieron, pues ahí está, ¿por qué lo voy a tirar? Entonces tenemos 7.000 vasos del Real Madrid, no me preguntes por qué, con los escudos de los últimos 100 años, y ahí están cogiendo polvo en una estantería que está a punto de caerse del peso que tiene. Aquí, Lucía, en la academia hemos hablado largo y tendido sobre los hábitos. Hemos hablado con gente que sabe mucho de hábitos, como Mark Reclau, que es el autor de un libro muy famoso de 30 hábitos en 30 días, Lucía Jiménez también, y al final los negocios son un cúmulo de pasos, algunos grandes, otros pequeños, la mayoría pequeños, y los hábitos son la clave para eso, para seguir dando pasos, ¿no? Porque pues de la misma forma que uno no puede luchar continuamente con los elementos, uno no puede estar continuamente invocando perseverancia, invocando disciplina, invocando tenacidad. Es el resultado de hábitos o de rituales. ¿Tú tienes alguno tuyo que dices, mira, yo hago esto, o yo tengo este pequeño hábito, esta pequeña costumbre o esta pequeña manía, digamos de forma consciente, que te ayuda a mantener este orden? Sí, yo tengo un hábito, de hecho tengo muy pocos hábitos, y tengo un hábito porque durante mucho tiempo estuve luchando por integrar métodos de productividad que funcionaban a otras personas, pero que a mí me duraban con mucho esfuerzo 2 o 3 semanas y que después acababan disolviéndose, desapareciendo. El pomodoro, sí, yo sé. Millones de opciones. Y a mí eso me generaba mucha frustración, y entonces llegó un momento en el que dije, pues ya está, pues quizás esto no es para mí, voy a ver si identifico algo en mi forma de funcionar que me puede servir a fomentar o a desarrollar mi productividad, pero que es algo que no me cause sufrimiento y que no me dure una semana, 2 o un mes. Y lo que descubrí es algo súper sencillo, que lo he llamado el diamante del día, que es una actividad que me aporta valor al día. Y esa actividad no tiene por qué ser de productividad. Siempre identifico algo que en ese día me aporta valor. Si estoy con mucha carga laboral, pues probablemente ese diamante del día sea sentarme a tomarme un té y leer un libro. Sí. Si tengo, por ejemplo, estoy con proceso de escritura, pues probablemente sea redactar un capítulo de algo, o generar un contenido, o lo que sea. Puede ser tan variado porque según el día, aquello que para mí es una prioridad es diferente. Y este es el hábito que sí que mantengo a diario. Tengo esa actividad que no siempre es profesional, pero que muchas veces lo es, que me aporta valor y que intento hacer lo más pronto en mi día. Que podríamos decir que es mi día ya ha merecido la pena, ¿no? Todo lo demás es como un extra, es decir, esto me ha aportado valor y he sacado algo, y cuanto antes te lo quites de encima, entre comillas, pues antes has cumplido, podríamos decir, ¿no? Sí, aparte, es como que a mí lo que me pasaba es que me iba mucho a dormir con la sensación de que había estado muy ocupada y que realmente no había hecho nada, ¿no? Esa sensación incómoda que a veces se puede tener. Y desde que integré el diamante, que realmente es muy de sentido común, si es que es muy sencillo, nunca más me ha vuelto a pasar. Pero esto es una cosa de actitud, Lucía, también. No es solo del ejercicio de hacerlo, porque sí, me siento muy identificado con esto que dices, y yo creo que buena parte de nuestros oyentes. ¿Qué he hecho hoy? A ver, he hecho mucho porque no somos vagos, es decir, la mayoría de la gente que escucha esto hacen y hacemos. Decir, sí, he hecho cosas, tengo muchos diamantes, he hecho esto, he grabado esta entrevista, hace un rato me han hecho una entrevista a mí, o sea, yo ya mi día ha merecido la pena objetivamente, he avanzado, pero el problema es la actitud con la que luego valoramos eso, porque es decir, bueno, sí, vale, he grabado esta charla con Lucía, súper agradable, me lo estoy pasando pipa, antes me han hecho una entrevista maravillosa también para gente que me encanta, ha merecido la pena, y 2 o 3 cosas más que he hecho esta mañana y que haré esta tarde, pero aún así es nuestro criterio de sí, vale, es un diamante, pero podrían haber sido 5. Ah, claro, hay una clave que me falta darte. Óscar, dime. El diamante suele ser algo incómodo. Vale. Algo que no sale de forma natural, vale. Aunque necesites. Por ejemplo, en un día que yo estoy muy ocupada, es que lo he dicho pero no lo he especificado, vale. Llevas toda la razón. En un día en el que yo tengo mucha carga laboral, mi diamante es algo incómodo, que es parar y leer. Es incómodo en ese día, porque tengo muchas cosas que hacer teóricamente. Por ejemplo, mi diamante del día de hoy ha sido tener una conversación con una persona a la que le he propuesto algo concreto, un proyecto conjunto que me gustaría hacer con ella. Pero a mí me ha costado, quiero decir, es algo, no sé, que te saca un poco de tu sitio. Sí, que te genera una cierta incomodidad, pero tiene como características muy diferentes. En algún momento de
mucha carga puede ser descansar y en otro momento puede ser tener una conversación y en otro momento puede ser escribir, en otro momento puede ser otra cosa. Pero tiene esa característica de cierta incomodidad que implica evolución personal. Sí, son las cosas que, como dicen los horteras, que mueven la aguja, ¿no? O sea, es decir, son las cosas donde uno puede estar haciendo muchas cosas al día y eso hace que nuestro negocio siga avanzando al ritmo habitual. Es decir, bueno, pues he hecho mis redes sociales, he grabado mi podcast, he editado mi podcast. ¿Por qué nos parece poco? Porque básicamente lo que hacemos con eso es quedarnos donde estamos. Sí, he enviado mi email, sí, he publicado mi post semanal, sí, lo he compartido en redes, sí, he respondido a todos los emails de alumnos, sí, pero esto no mueve la aguja, esto me mantiene donde estoy. Entonces, quizás hayas dado la clave. Ese diamante nos saca de la zona de confort. A lo mejor es ir a una primera clase de yoga, porque no tiene que ser algo de trabajo, o una primera clase, o hacer un primer ejercicio de mindfulness, de esos que tenemos en la carpeta de emails desde hace 7 años, ponerse a hacerlo, porque eso puede empujarte al siguiente nivel, con lo cual yo creo que son un par de trucos chulos. A veces, Lucía, justificamos nuestro apego a las cosas o incluso a tareas de nuestro negocio, como estas que estamos hablando, del podcast, en base a la inversión que hemos realizado. Qué bueno. Es decir, esto lo he aprendido de ti, porque esto lo he visto en una charla tuya que hablas de esto, ¿no? Es decir, el tiempo que hemos pasado con una persona, por ejemplo, en las relaciones personales, o lo que nos ha costado esta tele. Y yo tengo aquí un ejemplo, yo tengo una tele en el trastero que en su día costó una pasta, que se la compró mi mujer, o fue un regalo de bodas, o no recuerdo, de Bang & Olufsen, o de Loewe, o sea, de estas que eran de la bomba. Pero claro, tú ves esta tele ahora y te juro que pesa como 270 kilos de tubo de esta redonda. ¿Y cómo voy a tirar eso? En su día era una tele de 200.000 pesetas, o sea, de una cosa como la mejor tele del mundo, ¿no? O el tiempo que... Oye, si ya he hecho 360 episodios del podcast, si ya he invertido tanto tiempo, tanto esfuerzo, tanto dinero, tantas horas, es como que no lo puedo dejar. Un canal de YouTube, ¿no? Que tú estás también haciendo cosas en YouTube. Si tú ahora decides, ¿sabes qué? Pues voy a hacer TikTok, que es menos elaborado, me lleva menos tiempo y el mensaje es el mismo. Pero ¿cómo voy a dejar YouTube con las horas que le he echado? La conclusión siempre es la misma. ¿Cómo lo voy a dejar ahora? No es objetivo, no es racional, no hay una razón más allá de el tiempo pasado. ¿Hay algún truco? ¿Cómo valoras tú el apego así, de forma un poquito más objetiva? ¿O cómo podemos salir de esta trampa? Mira, al principio cuando hago los acompañamientos, siempre le digo a la persona, al principio, como en nuestra primera sesión, siempre le digo, tráete algo que seguro que te quieres quedar, algo que seguro que quieres que se vaya y algo con lo que tengas dudas. Vale. Siempre digo eso. Y entonces hago un proceso en el que la persona sostiene cada uno de estos objetos y se observa. Primero el que seguro que se queda, segundo el que seguro que deja ir y tercero el que tiene dudas. Y lo que yo veo siempre, y me encanta porque también lo he probado a hacer en grupos, y no es un don que yo tengo, sino que todo el mundo tenemos esta capacidad de verlo, es que sabemos la respuesta, pero después hay un diálogo interior que dice lo contrario, y esa es la duda. Esto puede pasarnos en un sentido o en el otro. Nos puede pasar en ese sentido de esa tele que tú, imagínate, Óscar, sosteniendo tu tele y tu cara de, madre mía, esto es un trastazo. No podría sostenerla, Lucía, necesitaría una grúa, pero bueno, entiendo el ejemplo, vale. Metafóricamente, sí. apoyando un dedo en la tele. Vale, eso sí. Y por dentro tu discurso mental de es que es una tele no sé qué, no sé cuánto, es que me la regaló no sé quién. ¿Cómo va a estar ahí en la carretera? ¿Cómo la voy a dejar ahí en el punto limpio? Que va a venir cualquiera y se la va a llevar, que costó 200.000 pesetas. Exactamente, es todo ese discurso. Pero también te voy a poner el ejemplo contrario. Vale. Y tengo un ejemplo concreto de una mujer, ¿no?, que tenía unos libros en su salón que no los había leído en su vida. Y decía, es que son libros súper bonitos, pero no los he leído nunca, pero son preciosos. Y su cara era un sí, me encantan. Pero su discurso era, debería de leerlos porque los libros están hechos para leer y si no, no tiene sentido que estén aquí porque yo teóricamente soy minimalista y que no sé qué, no sé cuánto. ¿Qué pasa en estos casos? Y esta es la principal causa del desorden. Es que esta es la principal causa del desorden, que yo tengo claro cuál es la respuesta, pero hay un diálogo interior que me está diciendo lo contrario. Y ese diálogo interior está alimentado por todas mis creencias, patrones, ideas. Lo que yo propongo es un entrenamiento para empezar a escuchar esa respuesta que ya tenemos. Pero para ese entrenamiento lo que muchas veces necesitamos es empezar por las decisiones más fáciles. No empezamos por aquel objeto que es como
el que tiene un vínculo emocional que va más allá, porque la tele no es solo la tele, es la tele del regalo de bodas. Entonces no empezamos por esos objetos que no son sustituibles, empezamos a entrenar esta capacidad por decisiones mucho más banales, quizás a nivel digital revisando el email, que hay una decisión mucho más banal sobre qué se quede y qué se va, que no pasa nada. Es que yo en esa tele, antes de que nacieran mis hijos, vi a Fernando Alonso ganar el campeonato del mundo de Fórmula 1. ¿Sabes claro, lo que te digo? O sea, olvídate de la boda. Es que no tiene nada que ver con la boda. Aunque me hubiera a tocar una tómbola, esa tele yo vi a Fernando Alonso ganar el campeonato del mundo Fórmula 1. Y yo lo recuerdo en otra casa, que ya no vivimos ahí, se nos quedó pequeña y no sé qué. Y yo me acuerdo tumbado en el sofá viendo esa pedazo tele de 300 kilos. Y tienes razón, es que has dicho, hay una palabra ahí que es el conflicto interior. Es decir, tú estás diciendo una cosa, pero te está pidiendo otro acuerdo. Es como la gente que me dice, no, Óscar, yo encantado, yo monto mi negocio por realización personal y porque quiero desarrollar esto y crecer personalmente, y si no gano dinero a corto plazo no me importa. Y yo digo, mentira, claro que te importa, ¿sabes? Si no estás ganando dinero en 3 meses, tú eres de los que lo va a dejar. Y es así, es verdad, es el conflicto. Está presente. Sí, aparte, mira, yo lo vi muy claro. En uno de mis acompañamientos acompañé a una mujer que había fallecido su hijo. Y siempre había acompañado a personas que habían fallecido, pero eran más mayores, eran pues padres o de otra generación que eran mayores. Y fue la primera persona que acompañé. De hecho, para mí yo le dije, ella sintió que tenían que ser yo, pero yo le dije, yo realmente no lo he hecho nunca y no sé cómo vamos a poder gestionarlo, pero yo estoy aquí y si no, pues buscamos ayuda a otros profesionales. Y recuerdo que hicimos primero otras áreas de su casa y cuando dejamos para el último el dormitorio de su hijo. Uh-huh. Y cuando empezó con el dormitorio de su hijo, ella me hablaba mucho, ¿sabes?, de los objetos de ese dormitorio, porque en ese dormitorio todos los objetos se dan con vínculo emocional. Pero en ese proceso de hablarme, ¿sabes?, como si al hablarme del equipaje, su hijo jugaba fútbol, y al hablarme del equipaje del fútbol, era como que separaba la historia del objeto. En el proceso de narrarlo, porque a mi hijo le encantaba el fútbol y todos los domingos y todos los sábados que íbamos ahí a llevarle a los partidos, no sé qué, no sé cuánto, y de repente hacía esa separación y se daba cuenta de que el objeto no tenía el recuerdo. Y entonces muchos de los objetos se fueron. Realmente tu recuerdo de ver en la tele a Fernando Alonso, has dicho, ¿no? Sí. Ese recuerdo se queda contigo. Cuando podemos distanciar o separar la historia del objeto, el objeto pasa a ser simplemente una equipación de fútbol, pasa a ser simplemente una televisión o pasa a ser simplemente un email. Quiere decir, es que sirve para cualquier tipo de procesos. Incluso me adentraría en el mundo de las relaciones, pero creo que habría que matizar algunas cosas. Y cuando puedo separar esto, puedo dejar ir el objeto sabiendo que yo no renuncio. Hay una pregunta que es una pregunta súper práctica, que quizás con estos objetos con vínculo emocional no sirve tanto, pero sí que nos sirve quizás para esas prendas de ropa o para, no sé, ese proyecto, ¿no? Ese podcast que tú dices que llevas 300 no sé cuántos episodios, o yo con YouTube que llevo no sé cuántos vídeos. Y yo siempre pregunto algo que es muy banal y que te hace un poco replantearte a veces cuando hay dudas, y es, ¿lo volverías a empezar ahora mismo? ¿Lo volverías a comprar? ¿Esa misma tele la volverías a comprar? ¿Ese mismo canal de YouTube lo volverías a empezar? Y a veces esta pregunta tan directa da mucha verdad, aunque lo que más verdad da es ponerte delante de un espejo y ver tu cara hablando de eso. Sí, porque una cosa es lo que decimos y otra es lo que hacemos. Y llegados a este punto, Lucía, ¿sabes qué? Mira, yo tenía un par de preguntas más, pero me voy a aplicar el cuento. Voy a ser minimalista con mi tiempo y con el tuyo, porque es que me parece un lugar fantástico para dejarlo con esa historia que no has contado de la mujer que llega a ese momento en el que se da cuenta que, fíjate, que terminamos casi de la misma forma que empezamos cuando hablamos de las fotografías y cuando hablábamos de los recuerdos y cómo los recuerdos de las personas y las que ya no están y nosotros mismos cuando éramos otras personas, ese recuerdo no está contenido en un objeto de una habitación, ni en una fotografía, ni en una tele, ni en unas toallas, ¿verdad? Esa es una cosa que llevamos dentro, y quizás la solución y la clave del minimalismo es disfrutar de los momentos actuales, porque cuando disfrutamos de los momentos actuales ni nos encerramos en el pasado, ni nos obsesionamos por un futuro que vete tú a saber cuál es, ni cómo, ni siquiera cuánto vamos a tener, ¿no? Entonces, ¿qué te parece, Lucía, si nos aplicamos el cuento minimalista? Nos ahorramos esos 10 minutillos del final, porque me parece un sitio fantástico para dejarlo. Lucía Terol,
organizadora profesional, autora del libro, del podcast Esencia Minimalista, del canal de YouTube de Sencillez Plena. Muchísimas gracias por tu tiempo, porque primero porque siendo minimalista, pues oye, que nos lo concedas ya es extra. Me ha encantado charlar contigo aquí en la Academia de Marketing Online. Cuenta a nuestros oyentes dónde pueden saber más de ti, cotillear todas estas cosas, cuáles son tus coordenadas digitales prioritarias para la gente que quiera tirar del hilo. Pues antes de nada, Óscar, muchas gracias. La verdad es que es un placer. Haces las cosas con mucho mimo y eso se nota. Es muy sencillo decirte que sí, no ha habido dudas. Y segundo, para quien quiera bucear un poquito más, es que las explicas súper bien, está sencillezplena.com y ahí están las difusión, bueno, los enlaces a las distintas redes. También tengo retos gratuitos y servicios de pago, de acompañamiento en retos de casa, de finanzas y de revisión un poco de nuestro mundo exterior para integrar aprendizajes a nivel interior que replicar en otras áreas. Y nada, que es un placer haber estado aquí contigo, Óscar. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Lucía. Un abrazo y hasta la próxima. Hasta la próxima. Y con esto, mi querido y fiel oyente, hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Si te gusta la Academia de Marketing Online, la mejor forma de hacérmelo saber es dejando un comentario amable y una valoración de 5 espectaculares estrellas en iTunes o un maravilloso me gusta en iVoox. Además, gracias a tu valoración, aumentaremos el alcance del programa y podremos ayudar a muchos más emprendedores que lo necesitan. Si quieres más gasolina para tu proyecto, no olvides registrarte en www.oscarfeito.com para acceder a más recursos, contenidos y formación que te ayudará en tu camino. Nuestro programa de hoy ha estado patrocinado por WebEmpresa. WebEmpresa te ofrece un servicio de alojamiento web rápido, seguro y flexible que se ajusta a tus necesidades en todo momento. Independientemente de si estás pensando en crear un blog personal, una web corporativa o una gran tienda online, en WebEmpresa vas a encontrar precios súper competitivos y un gran equipo humano que estará a tu lado durante las 24 horas al día, 365 días del año para ayudarte a resolver cualquier duda. Si tienes una idea en la cabeza, no esperes ni un día más para ponerla en marcha. Contrata tu espacio de alojamiento web en www.oscarfeito.com/webempresa y tendrás un descuento del 25%, un año de dominio gratis y te enviaré de regalo un pack completo de Mimbres Mentales, mi libro y audiolibro de referencia para emprendedores. Muchas gracias nuevamente por acompañarme en esta apasionante aventura y te espero, como siempre, en el próximo programa.